La pandemia, les decía cuando arrancó el programa, ¿no? Ya hace un año que estamos en pandemia, mucho hemos aprendido, bueno, entre otras cosas, los cuidados. No sé si ustedes están en la misma sintonía que yo, pero quizás en marzo, abril era llegar a casa, me sacaba todo, desinfectaba puro alcohol, y ahora un poquito menos eso y más ventilar, abrir las ventanas y demás. No sé si a ustedes les sucede Lo mismo. sigo haciendo yo todavía. Las dos cosas. Y todavía desinfecto todo lo del supermercado, así que también querría preguntar eso, ¿no? Si hay que seguir haciéndolo, porque rocío con alcohol. lleva mucho tiempo también, además de ir a comprar, sí, después hacer la desinfección de todos los productos. Yo nunca lo hice demasiado exagerado porque ya era una conducta que yo tenía como médica cuando venía del hospital, de sacarme la ropa, dejarla, lavarla, o sea, todo lo que venía de la calle, dejarlo afuera. Antes, pre-pandemia ya lo hacía. Sí, lavarme las manos todo el tiempo, era medio como ya una cosa que tenía incorporada. Bien, y para hablar de este tema, ¿no? De este quizás cambio de hábito, ¿no? De menos desinfección, más ventilación, ¿no? ¿Qué pasa justamente con los cuidados? Estamos en comunicación con un médico cardiólogo, Martín Lombardero, que además es especialista en aerosoles, así que nos va a contar un poco acerca de los cuidados que tenemos que tener en ese sentido. Hola, doctor, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Bien, ahí te escuchamos, te hacíamos, bueno, primero esto de lo que estamos hablando, ¿no? Quizás al principio de la pandemia era más desinfectar todo y ahora es más ventilar que desinfectar. Hay que seguir desinfectando, hay que ventilar un poco más. ¿Vos qué harías? ¿Vos qué hacés en tu casa? Bueno, en principio ya desde hace rato estamos charlando sobre esto y dando prioridad a de las 3 vías de contagio que tenemos, que es el contagio balístico, el directo, de las gotas que yo estoy eliminando directamente, los aerosoles que yo estoy eliminando ahora, estoy hablando, estoy llenando de aerosol toda esta área del hotel donde estoy ahora, y lo tercero es la de superficie, que es la menos importante, desde hace rato lo sabemos. ¿Por qué? Que no hay evidencias claras, contundentes, que digan que este virus se contagia por vía superficie hasta ahora. Es decir, todo lo que se sabe hoy, que es poco, porque la realidad es que es muy difícil tomar un virus y cultivarlo. No es una bacteria, ustedes ponen un aparatito y mañana está lleno de bacterias. Los virus tienen que crecer adentro de un célula. Entonces, no es solo demostrar que el virus está en superficie, sino demostrar que ese virus que está en superficie es viable y es reproducible dentro de una célula, porque el virus no se reproduce y no está dentro de una célula. Las células son células Vero y es muy difícil hacerlo. Entonces, hay pocos trabajos. Los pocos trabajos que hay científicos demuestran que sí, en los aerosoles hay 1, 2, 3 trabajos nada más. El mismo material genético del paciente que estaba internado es el que estaba flotando el aerosol en el pasillo o en el baño del paciente. Y ese es un trabajo importante, son muy pocos. Y además intervienen en un montón de áreas en no solo infectología, sino aeroespacial, medicina aeroespacial, ingeniería de ventilación, ingeniería. Hay un montón de áreas que tienen que intervenir para esto. Por eso dentro de una pandemia hay que también escuchar a la parte física de todo esto, y la parte de aerotransmisión y aerobiología. Ahora, ¿Qué quiere decir esto? Si yo les cuento algo antes, perdón. Les digo, miren, han encontrado una pierna en Marte. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay gente en Marte? No. Van a decir, aparentemente hubo alguien vivo alguna vez, pero no sabemos si esa persona puede, bueno, o ese, digamos, marciano, bueno, no, esto es lo mismo. Se ha encontrado virus en superficies, pero no quiere decir que sea viable, no quiere decir que sea replicable, y no quiere decir que sea infectante. Y esto no quiere decir tampoco que ustedes no se laven las manos y hagan lo que están haciendo. Sería una irresponsabilidad total decir que la gente no se lave las manos. No solo por un virus, sino por las bacterias. Doctor, le quería preguntar, hubo mucha marcha y contramarcha en alguna de las informaciones que estuvieron circulando. Me pregunto en situaciones cotidianas, por ejemplo, en el transporte público una persona que tiene el barbijo mal puesto, se tapa la boca pero no la nariz, supongamos que esa persona tiene COVID, ¿qué chance tiene de contagiar a las personas que están alrededor, aunque tenga distancia? Y en ese sentido también le quería preguntar si, por ejemplo, en un colectivo que hay poca circulación, ¿el virus queda en el aire o no también? Mire, es muy interesante hablar de las falacias de la pandemia, desde el día 1 de la pandemia, en todo el mundo. No hablo de Argentina, todo el mundo. Uno es llamarlo tapabocas. ¿Cómo vamos a llamar tapabocas a un elemento que tiene que tapar la nariz fundamentalmente y la boca?
Ahí arrancamos mal. Entonces, tapar los tapabocas ya es una palabra. Segundo, si la gente lo usa abajo, obviamente hay que contagiar. Y si el colectivo no está ventilado, también porque van a estar los aerosoles. Hay un trabajo científico demostrado en el cual en un colectivo en China, una persona contagió a 20 y pico de personas durante 4 horas en un viaje, en un ritual budista, y no había otra forma que no sea a través de los aerosoles. Es decir, ¿qué es un aerosol? Es una partícula, en este caso es una microburbuja muy chiquitita, que queda suspendida en el aire de segundos a horas y que va a depender de cuán encerrado esté. Miren ustedes lo que pasó en Europa, no hace falta leer trabajos científicos. Vean la observación de Europa. Si ustedes ven Europa, se dan cuenta que Italia y España vivió un verano, y sobre todo Roma, toda esa parte, y mismo Milán, bien, un verano muy bueno, y en invierno tuvieron otra vez un incendio con el COVID. ¿Por qué? Porque se encerraron de vuelta. El encierro, las ventanas cerradas, la falta de ventilación, hace que esos aerosoles se estén flotando y que eso pueda ser contagioso. Sobre todo en corta distancia. Cuanto más corta es la distancia, sin protección y más tiempo, porque el tiempo también es importante, tiempo de exposición y la carga viral, todo eso hace que se puedan contagiar. Más la susceptibilidad. Es decir, el menos importante sería el contagio de superficie, pero no es abolido, no quiere decir que no sea. ¿Que hay que lavarse las manos? Sí, hay que seguir lavándose las manos. Ahora, doctor, perdón, le vuelvo a preguntar porque es una situación diaria y realmente se ve cada vez mayor cantidad de gente que utiliza mal este barbijo. Entonces, si el colectivo no está ventilado, es el principal problema y la principal causa de contagio en caso de que una persona fuera positiva de COVID. Ahora, si el colectivo estuviera ventilado, aunque la persona estuviera con el virus, pero tuviera el barbijo mal puesto, no habría tanto riesgo o ya sería quizás más difícil contagiarse. Así sería. Perfecto. Nunca hablemos de cero riesgo. Hablamos de más riesgo o menos riesgo. Nunca hay cero riesgo de contagiarse, ni tampoco hay 100% de riesgo. Siempre hablamos de porcentaje. Sí es cierto, si usted ventila tiene menos riesgo, estar afuera tiene menos riesgo, todo lo que implique ventilación tiene menos riesgo. ¿Saben cuánto tiempo se ventila un lugar? En minutos, 4 minutos. Tenemos un aparato que es un aparato de toma de CO2, que es dióxido, que es lo que yo estoy dando, dióxido de carbono, que en este momento se eliminan, no es un gas contaminante, es lo que yo elimino. Yo mido la cantidad de CO2, por eso sé el nivel de ventilación. Cuando hay mucha gente, estoy en el lobby de este hotel, gracias que me dejó estar justo en el medio hablando, del bosque en Pinamar, cuando estoy en este momento eliminando y hay gente que puede estar cerca por acá, y yo coloco el medidor de CO2, veo que cuando sube mucho el CO2, abro rápidamente las ventanas, arco corriente y en 4 minutos vuelvo a tener un nivel normal de CO2. Es decir, que es muy rápida la ventilación. Por eso en verano tenemos menos contagios. Los contagios son de los chicos, los jóvenes fundamentalmente, pero directo. Obviamente es un contagio que no está encerrado. Fíjense ustedes que en los geriátricos hoy no hay tanto contagio. ¿Dónde están los contagios? En las fiestas, en los bares, en lugares donde la gente está veraneando y demás. No está en un geriátrico como si está en invierno, un centro de salud. Ahora, doctor, independientemente de que se comprobó que la ventilación es muy efectiva, no solamente para el coronavirus, sino para la mayoría de los virus en general, ¿no le parece que la comunidad científica podría aprovechar esto de el haberse acostumbrado a la gente a la limpieza, al lavado de manos, a ciertos cuidados esenciales para evitar otro tipo de enfermedades, para ya dejarlas instaladas? Sí, por supuesto. A ver, seamos, porque si no parece blanco y negro, no es hacer, es seguir haciéndolo, es priorizar la situación. Mire, yo vengo de dar 7.000 alrededor de la Argentina en moto. Me hicieron pasar 8 veces por un arco sanitizante. Explíqueme cuál es la razón para un arco sanitizante y gastar plata en eso. Pongamos y focalicemos donde hay que focalizar, en ventilar. Ingenieros en ventilación hay que llamar para que extraigan el aire de un lugar y venga y el aire de afuera, o directamente usar aparatos con filtros EPA. EPA no es una marca, ustedes saben bien. EPA es un filtro que filtra el 99.9% de las bacterias, hongos y virus. Y se usa en los aviones y en los quirófanos.
Entonces, la gente que está hablando de aerosoles, de ventilar, también habla de aparatos. Entonces, si pudiéramos poner aparatos de ventilación en ductos o individuales que existen, ¿no?, hoy acá y en el mundo, en todo el mundo, entonces, en el futuro, como usted dice, todo esto podemos aprender para que los nuevos edificios, lugares grandes, tengan sistemas de purificación en ductos. Mire usted, si usted está en un lugar sísmico, una ciudad sísmica, ¿haría un edificio sin una protección antisísmica, o sin una construcción antisísmica, perdón? No. Entonces, esto es lo mismo. Después de esta pandemia, los edificios y los lugares grandes, los shoppings, deberían tener en los ductos un sistema de ingeniería de ventilación que implique ese aire que está entrando o que está tirando los aerosoles normales que estamos tirando. Doctor, estamos eliminando. Y doctor, cuando usted habla de ventilar es, propiamente dicho, abrir las ventanas, no prender el aire acondicionado ni nada de eso, o el ventilador. El aire acondicionado es otra cosa totalmente distinta, pero el aire acondicionado lo que hace es enfriar el lugar y me recicla y me recircula el aire. Entonces, no es que voy a tener más contagios, sino que voy a tener que la persona, si yo pongo un aire en un restaurante, estoy en la mesa al lado del aire, el aire me toma a mí y yo estoy contaminado asintomático. Va a tomar, o presintomático, va a tomar mi aerosol y lo va a eliminar más lejos y se va a contagiar la mesa que está a 10 metros, como pasó en un restaurante chino, y eso está científicamente comprobado, que una persona contagió a 8 en un área nada más porque había un aire recirculante. Es decir, no es que el aire acondicionado potencia la cantidad de contagios, sino que la redirecciona. ¿Se entiende? Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, antes de despedirlo, igual quería volver al asunto de cuando arrancamos la nota, ¿no? ¿Qué pasa con las superficies? ¿Las tenemos que seguir limpiando? Me imagino, digo, más allá de ventilar. Por supuesto, yo no les voy a recomendar que no lo hagan. Yo les digo lo que yo hago. Yo no limpio nada de supermercado, de camarera, nada. Sí me lavo las manos con gel de rato, estoy permanentemente lavando las manos. Eso hay que seguir haciéndolo. Y los zapatos, lo de la ropa no está comprobado tampoco, pero sí, si yo estoy con pacientes con COVID, frente a pacientes con COVID, obviamente me cuido más. Pero las personas que no están con pacientes con COVID, no están con enfermos con COVID, no deberían tener ese cuidado por ahora. Sí, lavarse las manos permanentemente. Sí. Usted en los bares y demás tiene que desinfectar, siga desinfectando, porque si bien el contagio por superficie es el de menos importancia hoy, de lo que se sabe, sigue siendo, con lo cual hay que seguir. La chance, de acuerdo a trabajos científicos, es 5 en 10.000, pero no importa, hay que seguir, y sobre todo en lugares públicos, baños sobre todo, bares. Seguro, doctor. Bueno, muchísimas gracias, muy claro. Bueno, muy bien, hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros ahora tenemos que volver a hablar de deporte. Ya hablamos de Boca cuando arrancó el programa y ahora tenemos que hablar de River. Ceci, ¿qué pasa con River?